Bienvenidos a un nuevo video de Parabrahma. Esta vez vamos a desarrollar la temática de el tiempo-espacio o el espacio-tiempo, como querramos priorizarlo, y cómo esta superestructura de la realidad, que se manifiesta en su mayor expresión en lo que conocemos como la tercera dimensión, es el fundamento de la mente o Antakarana. Antakarana es la mente metafísica, la mente no vista desde el punto de vista cerebral, sino desde el punto de vista metafísico, que va a incluir, adjuntamos el concepto de Antakarana, memoria, ego, pensamiento automático e intelecto o inteligencia. Estos cuatro componentes conforman la estructura metafísica de la mente que la llamamos Antakarana. Por lo tanto, aquí ya empieza la complejidad. Una mente tiene una estructura básica inicial de 4 elementos que actúan en forma combinada y en forma colaborativa, porque la mente es una estructura de gran inteligencia y de gran mecanicidad. Funciona más como una estructura que trabaja en equipo, con funciones independientes y al mismo tiempo complementarias y colaborativas, porque el ego es la función de la Antakarana o la mente que da el sentido de identificación, que corta los límites de la realidad entre el adentro y el afuera. Ahí tenemos una primera configuración de la mente. La memoria o la conciencia sin ese, o sea, la conciencia de algo, la conciencia objetiva que va acumulando memoria, es la que genera la suficiente información en la estructura para que esta información pueda generar patrones continuos de percepción. Luego tenemos el Mano Maya Koya o pensamiento automático, que es la mecánica, la parte de la estructura más inconsciente, que es como un motor que dispara pensamientos constantemente. ¿Nutrido de qué? De la memoria. Bien. Y por último el Vijnana Maya Koya o el Buddhi, el intelecto, entendimiento en sí mismo, es la capacidad de la mente de observarse a sí misma. Esa capacidad de la mente de observarse a sí misma es lo que nos da la posibilidad del autoconocimiento. ¿Qué observa? Observa el ego, observa la memoria y observa el flujo de pensamientos. Esas 4 estructuras es como si abrieran un tubo, una ventana, un láser que proyecta como una nave que va surcando el espacio vacío, y esa nave tiene la capacidad de proyectar un láser, una fuerza, que es la percepción. La percepción es una fuerza cuasi atómica, porque es la conexión que se genera en un punto específico del tiempo-espacio, y ahora vamos al tiempo-espacio, que genera como una explosión de los 5 elementos. ¿Entre qué se da la explosión? Entre la proyección de la Antakarana, utilizando estos 4 filtros que hablamos,
Es como si expulsara 5 elementos sáttvicos, o sea, de pensamiento, sáttvicos porque son de una sutileza muy liviana, muy transparente, también rajásicos en menor medida, o sea, emocionales, proyecta este láser en la antakarana y choca con ¿qué? Choca con la expresión del campo de conocimiento, el campo mayábico, que tiene fluctuaciones de energía como probabilidad, tiene la potencialidad de los 5 elementos sáttvicos y los 5 elementos rajásicos, o sea, un nivel de sutileza muy sutil, muy transparente, que es el pensamiento sátvico en sus 5 elementos, y un nivel un poco más extenso, que son los 5 elementos rajásicos, o sea, hay una carga compuesta de vibración con una potencialidad determinada según la composición de los 5 elementos que tiene como potencialidad, genera una probabilidad. Esa probabilidad, por ejemplo, cuando yo percibo un árbol, va a tender a tener más probabilidad de manifestarse como un árbol o como algo similar a un árbol. ¿Depende de qué? Depende de quién lo perciba, cuándo, dónde, por qué, etc. ¿No? No es lo mismo que un perro perciba un árbol a que lo perciba una hormiga o a que lo perciba yo. La percepción final de ese hecho de conexión entre un sujeto y un objeto va a ir variando según todos estos condicionamientos. Pero hay cierta tendencia, cierta probabilidad mayor a que se manifieste como determinada formalidad de árbol. Y esa formalidad es lo que llamamos la objetivación, que es un proceso dinámico, explosivo, porque nada existe manifiestamente en los 5 elementos tamásicos, o sea, concretado como una materia objetiva fija, sino que entra en un diálogo en el proceso perceptivo. Luego empieza en un diálogo en choque entre los 5 elementos del perceptor y los 5 elementos del objeto receptor y se genera un proceso dinámico llamado objetividad, en el contexto más amplio de Maya o conceptualización. Bien, pero para no profundizar tanto en lo que es la percepción en sí, que genera cognitividad, la cognitividad genera una acumulación que llamamos conocimiento, y el conocimiento genera además cultura. Pero como no nos vamos a meter a full en los términos de la percepción, la cognición y el conocimiento, vamos a explicar brevemente que todo este sistema está en una ley o en una estructura que es aún más amplia, que es el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la mente en su estructura para percibir necesita generar un encadenamiento, necesita una continuidad en una línea de tiempo. Y esas líneas de tiempo que va construyendo el antakarana lo hace en base a una norma del campo de conocimiento en sí mismo, que es que haya una proyección en un espacio y que en los recorridos en esas proyecciones en el espacio nos vaya generando la idea de tiempo también. El tiempo y el espacio son los 2 elementos principales de la configuración de la mente, que como dijimos es una antakarana que ya es un elemento muy complejo porque posee muchas estructuras metafísicas que van combinando en un mecanismo que va navegando en este tiempo-espacio. Pero paradójicamente, este tiempo-espacio también es una negociación, es una articulación o enlace entre el sujeto o antakarana y el objeto de la realidad. Es un proceso dinámico y de constante transformación y modulación en el mismo acto de percibir. Gracias.